Buenas, buenas, mis amados hermanos, Dios me los bendiga, que el Señor me los guarde en el nombre de Jesús. Damos gloria a Dios por esta hermosa noche. He discipulado como siempre aprendiendo de la palabra de Dios. Qué hermoso es el Señor, qué hermoso es el Señor. Alabado sea Cristo. Vamos a dar un momento para que se conecten mis hermanos. Aleluya. Yo mandarles aquí la invitación a los grupos, que siempre hay que estar activos, siempre hay que estar mandando a los hermanos para que se conecten, no se pierdan estos estudios que de verdad son fantásticos, son maravillosos, nos enseñan. Aleluya, gloria a Dios. Ahí lo puse en el estado, vamos a mandarlo al grupo de la iglesia. Aleluya, para la gloria de Dios. Ahí estamos, ya comenzamos, vamos por aquí. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, alabado sea Cristo. Y aquí por último, por aquí el grupo de Messenger, palabra de Dios. Aleluya, ahí estamos pues. Aquí estamos. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno, mis hermanos. Bueno, amados hermanos, estamos en Romanos, en el capítulo 9. Vamos a terminar el capítulo 9. Estuvimos viendo el miércoles pasado, ¿no? A la gloria de Dios, estuvimos viendo la elección de los no judíos, ¿no? En las profecías bíblicas. Alabado sea el Señor Jesús. Y también decíamos que en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, versículo 37, el Señor Jesús dijo que al que a mí viene, no le echo fuera. De modo que, ¿sabes algo? Tú eliges. Hay una elección. Tenemos libre albedrío, pero hay una elección que hacer. Si tú crees que eres un elegido, estás entre los elegidos. Si no crees, no eres elegido. Así es todo. Ahora dijimos también, amados hermanos, el miércoles pasado que este universo es de Dios. Y llegamos a la conclusión de que Dios es soberano. También dijimos, amados hermanos, que Él obrará según su voluntad. Y su voluntad, la voluntad de nuestro Padre Eterno, es justa. No hay posibilidad alguna, amado hermano, de injusticia en nuestro Creador. Dios no se equivoca. No hay posibilidad, amado hermano, de alguna injusticia con Él. Él no se equivoca. Así como dijimos ya, Él no es como los seres humanos, que viven cometiendo errores y equivocándose. No, Dios no se equivoca. Ahora, amados hermanos, continuamos con la lectura de Romanos, capítulo 9, versículos 32 y 33, que dice así, para terminar el capítulo 9. Dice, ¿por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Isaías 28, 16. Ahora, en estos dos versículos finales, amados hermanos,
el apóstol Pablo volvió a considerar a la mayoría, o sea, a los elegidos de Israel, para la gloria de Dios. Y su fracaso no se debió a que no eran elegidos, ¿no? Alguien ha dicho que los salvados pueden atribuir su salvación a la elección, pero los perdidos no pueden atribuir su perdición a la falta de elección. No podemos, amados hermanos, leer algo aquí que Dios no ha dicho. No podemos poner palabras en Dios que Él no ha dicho. No podemos, amados hermanos, leer algo que Dios no ha dicho. Definitivamente. El libre albedrío, en verdad, tiene su lugar. Y Dios, por cierto, amados hermanos, manda a todos, en todo lugar, a que se arrepientan. Dios bendiga a nuestra hija Francis, a mi hermana Rosa María Cosío, que Dios me la bendiga, mi hermana. Alabado sea el Señor. Libre albedrío. Dios, amado hermano, manda a todos en todo lugar a que se arrepientan. Pero ese no es el tema de esta discusión, ¿no? De modo que vamos a dejar esta sesión así como Dios declaró la situación, ni más ni menos. Ahora, el texto cita aquí el versículo 33, que procede del profeta Isaías en el capítulo 8, versículo 14, como ya dijimos. Y también del capítulo 28 del mismo libro, en el versículo 16. El judío tropezó. Para el no judío, la cruz era una locura. Pero el que crea, sea judío o no lo sea, será salvado por esa cruz. La mente humilde, amados hermanos, llegará con una fe sencilla. El hombre natural todavía tratará de producir o de obtener la salvación mediante algún proceso natural. Tratará de reconciliar la soberanía de Dios con la responsabilidad de los hombres, como si la mente débil del hombre fuera capaz, infinita o infalible, pues. Entonces, concluimos así nuestro estudio de este capítulo 9. Y llegamos ahora, amados hermanos, al capítulo 10. Y el tema de este capítulo abarca los siguientes apartados. El estado presente de Israel y su posición actual. La salvación presente tanto para judíos como para no judíos. Hemos visto que el estado actual de Israel les presenta como perdidos. Y esa es su situación espiritual. Están perdidos. Así como los no judíos lo están. La razón es que Cristo es el final de la ley de la justicia propia. Entonces, el apóstol Pablo volvió del tema de la soberanía de Dios a la responsabilidad del hombre. Comenzó esta línea de pensamientos en los versículos finales del capítulo 9. En este capítulo tenemos el propósito actual de Dios para Israel. La situación presente de Israel no se debe a que Dios haya limitado su misericordia hacia ellos, sino a su celo, al celo de Dios sin conocimiento. Dios, amado hermano, les ofreció su propia justicia libremente, pero ellos procuraban
establecer su propia justicia al tratar de cumplir la ley. Ahora, leamos el versículo 1, donde podemos ver la condición de Israel. Dice así: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Aleluya. En el capítulo 9, el versículo 30, el apóstol Pablo volvió del tema de la soberanía de Dios a la responsabilidad de los hombres. Continuó esta discusión en el capítulo 10. Estableció que su fracaso no se debió a que Dios hubiera limitado su misericordia hacia Israel. Ellos, amados hermanos, eran los responsables de la situación por la cual estaban cargando por su propio fariseísmo, por decirlo así. Dios les hizo responsables. El Señor les había dicho en el Evangelio según San Lucas, y vamos a buscarlo, Evangelio según San Lucas, sin irse de aquí de Romanos, por supuesto. El Evangelio según San Lucas, capítulo 19, vamos a leer los versículos 43 y 44. 19, 43, versículos 43 y 44. Dice así: porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de su visitación. Aleluya, gloria a Dios. El pueblo de Israel tiene muchos enemigos hoy en día. Están rodeados, amados hermanos, por naciones árabes que quieren empujarlos al mar. Se hallan en apuros porque no conocieron el tiempo en que Dios vino a salvarlos. Por tanto, dice el apóstol Pablo, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Hay tres rasgos o distintivos obvios en esta declaración, y vamos a verlo. Primero, Israel, con todo lo que poseía en el aspecto religioso, como vimos allá en el capítulo 9, los versículos 4 y 5, no fue salvo, no fue salvada. Permíteme decirte, amado amigo, que probablemente un alto porcentaje de personas que formalmente parecen ser miembros de una iglesia no son salvos. Simplemente actúan como miembros de un club religioso, lamentablemente. Están en rebelión, en el sentido en que no aceptan la justicia que Dios les ofrece en Cristo. Usted puede aprender a aparentar ser una persona muy religiosa, y sin embargo está perdido. Israel tenía una religión, la cual les había sido dada por Dios, por el mismo Creador. Pero con todo eso, aún así necesitaba ser salvados. Tenían religión, pero no tenían justicia. Tenían más que lo que tenía cualquier otra nación, pero aún así estaban totalmente perdidos. El deseo de Pablo era que Israel fuera salvado, así como lo expresa aquí en el versículo 1. En segundo lugar, Israel se podía salvar
era salvable. Alguien ha dicho que Pablo no habría orado si ellos hubieran sido del todo reprobados. Ahora, Dios bendiga a David Mendoza, que Dios te bendiga, hijo, que Dios te guarde a tu esposa Tracy, Dios bendiga a Gisela Juárez, Dios bendiga a mi hija Stephanie, que Dios te bendiga, Stephanie, Dios te guarde. Gisela Juárez, Dios te bendiga, hermana. En tercer lugar, hoy están en el mismo nivel ante Dios como los que no son judíos, hoy en día. Y deben ser evangelizados, amado hermano, como cualquier otra persona que está sin Cristo. Wow. No hay diferencia alguna hoy en día. Como dijo el apóstol Pablo en esta carta a los Romanos, en el capítulo 3, versículo 23, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así mismo. Esta idea de que una raza sea superior o inferior resulta ridícula. La tierra al pie de la cruz está nivelada. Aquí no hay nadie más que otro. Quien quiera que sea usted, no importa cuál sea su posición social, la iglesia a la que asista, sus buenas obras o el color de su piel, esos factores no le salvarán. Si usted está sin Cristo, oye bien, si tú estás sin Cristo, usted está destinado, lamentablemente, al infierno. Así de claro. Dios es justo cuando dice eso. Quizás usted piensa que utilizamos una expresión muy dura, pero en realidad se trata de lo que Dios mismo ha declarado. No podemos ponerle florecitas a las cosas. Dios ha hablado con toda claridad y Él quiere que le comprendan bien. Ahora, hay quienes creen que hoy en día el evangelio también debe ser predicado primeramente al judío. No creemos, amado hermano, que Pablo quiso decir que el evangelio debería ir cronológicamente al judío primero y luego a los que no eran judíos. No, eso se le envió un mandato, pero no fue a nosotros. No fue a nosotros. Eso no fue a nosotros. A los judíos hay que predicar igualito que a los gentiles. Como pudimos ver en el capítulo 1 de esta carta, en el versículo 16, ¿no? Vamos a leerlo. Capítulo 1, versículo 16. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Aleluya. Durante los primeros años en la ciudad de Jerusalén y en el resto de Israel no hubo creyentes no judíos. La iglesia estaba totalmente formada por creyentes judíos. Pero permítanos añadir que el judío tampoco debe ser excluido. Oye bien, el judío está incluido en el plan y propósito de Dios y necesita ser evangelizado. No estamos de acuerdo, amado hermano, con aquel teólogo que, según la revista Time, el 21 de abril de 1958, dijo: no traten de convertir a los judíos. Los judíos pueden encontrar a Dios con más facilidad
en su propia fe que en el cristianismo. Esta es la mentira más grande que puede haber. Hay que evangelizar a los judíos. Hay que hablarle de Jesús. Hay que hablarle del Hijo de Dios. Este teólogo mantiene este punto de vista según lo que él dice, debido a especialmente a la culpa que puedan sentir si llegan a ser cristianos, los judíos, por supuesto. Pero en realidad, amados hermanos, es que cuando llegan a ser cristianos, son librados de todo sentimiento de culpa. Y esto es lo que les falta al pueblo judío. De modo que ellos deben ser evangelizados, como el resto de los seres humanos. Porque Dios, amados hermanos, está dispuesto a mostrar hoy su gracia y misericordia a todo aquel que crea en el Señor Jesucristo y se convierta a Él y lo acepte como su Salvador personal. Ahora continuemos con el versículo 2 que dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿No? Otra versión dice: porque yo soy testigo de que tienen celo de Dios, de servir a Dios, pero no conforme al verdadero conocimiento. Ahora, conocemos a algunos cristianos hiperactivos que parecen tener un deseo tan ferviente de servir a Dios y que incluso proclaman hacer todo en el nombre del Señor Jesús. Sin embargo, todo lo que tienen es solamente un activismo religioso, en el cual la persona de Cristo no parece ocupar más que un lugar formal u oficial. En estos casos, conviene recordar cuál es la pregunta clave que enfrenta a cada persona. Y la enfrenta con su propia realidad espiritual. Y es la siguiente: ¿tiene usted a Cristo Jesús? ¿Ha aceptado usted la justicia que Dios le ofrece en Cristo Jesús? Usted no puede ser salvo de ninguna otra manera. Habría que ser perfecto para poder ir al cielo. Y déjame decirte que usted no es perfecto. Yo tampoco. Pero voy al cielo porque Jesús murió por mí. Él fue sepultado. Él resucitó de los muertos. Fue entregado por mis transgresiones y resucitó para que yo pudiera ser declarado justo. Es porque a Él le agrada, porque le agradó dar su vida por mí, por ti. Esa es la verdad. Cristo es perfecto y Él es mi justicia. Algún día iré al cielo porque Jesús tomó mi lugar en la cruz. Esa es mi fe. Aleluya. Ahora bien, ¿es Jesucristo tu Salvador? Olvídese por un momento, ¿sí?, de su apariencia social, de sus amistades. Y no queremos menospreciar esa membresía oficial o vinculación respetable que usted pueda mantener con alguna iglesia o comunidad cristiana. No queremos eso. Solamente vaya usted confiando en ella para salvación. ¿Tiene usted una relación personal con Jesucristo?
déjame decirte que deberías tenerla, primeramente. Ahora, el apóstol Pablo sabía todo esto por experiencia, ya que él había sido un fariseo celoso en cuanto a su afán por servir a Dios. Alguien ha traducido esto de esta manera: yo sé algo en cuanto a eso, en cuanto a ese celo. No fue debido a la ignorancia de la ley, porque prácticamente hicieron de ella un ídolo. Lo que pasó fue que no percibieron que todo el Antiguo Testamento señalaba a Cristo. Tenían los hechos, pero no la interpretación ni la aplicación de los hechos. ¿Tú sabes quién nos revela toda verdad? El Espíritu Santo. Damos gloria a Dios por eso. Y entonces el versículo 3 dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se ha sujetado a la justicia de Dios. El comentarista Griffin Thomas, él habló sobre la falta de discernimiento del día presente. Y él dijo esta palabra: ¿no es increíble que las personas puedan leer la Biblia sin ver ninguna, o mejor dicho, sin ver nunca la señal esencial y su aplicación personal para ellos mismos? ¡Wow! Casi no hay nada que sea más sorprendente, ni que entristezca más que la presencia de un conocimiento intelectual de la palabra de Dios que no alcanza a apreciar su significado y su poder espiritual. Esto sí es triste. Que tú leas la Biblia y no sientas nada. Israel era desconocedor de la justicia de Dios. Según se describe en el capítulo 3 de la Epístola a los Romanos, en el versículo 21, donde vimos que se había manifestado entonces, aparte de la ley, pero testificada por la ley y los profetas, justicia que podía ser derribada por la fe de Cristo. En contraste con esta, ellos procuraban establecer su propia justicia. Así le sucedió incluso a algunos lectores de la Biblia. Ellos no han percibido en ella lo que realmente significa ser salvo. Ahora, veamos lo que dice el apóstol en el versículo 4. Dice: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Gloria a Dios. En la Biblia de Jerusalén, este versículo se lee así: porque el fin de la ley es Cristo, para justificación de todo creyente. En la versión Dios habla todo, lo traduce así: porque la ley se cumple en Cristo, para que sean hechos justos todos los que tienen fe. Wow. El Señor Jesucristo, amados hermanos, es el fin, la meta. Y Él mismo dejó esto bien claro. Vino según sus propias palabras para proveer una nueva vestidura de justicia y no para remendar la vieja vestidura legal y raída de la ley. En el Evangelio según Mateo, en el capítulo 9, versículo 16, capítulo 9, vamos a buscarlo por favor, Mateo 9, 16. Dice así: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido
y se hace peor la rotura. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, consideremos este asunto bajo los siguientes aspectos. La ley fue dada para conducir a las personas a Cristo. No fue dada para salvar a los hombres. El apóstol Pablo, en la epístola a los Gálatas, capítulo 3, versículo 24, dice a los creyentes: de manera que la ley ha sido nuestro guía para llegar a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. O sea, que no fue dada para salvarnos, la ley, por supuesto, sino para mostrarnos que necesitábamos ser salvados. Esa es la necesidad del ser humano. Nos toma de la mano, nos lleva hasta la cruz de Cristo, donde podemos ver que necesitamos a ese Salvador que está allí ocupando nuestro lugar, para la gloria de Dios. En segundo lugar, la ley llegó a su cumplimiento y a su fin en Cristo. En la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 15, el apóstol Pablo dijo: Cristo ha puesto fin a la ley, consciente en mandatos y reglamentos, y de ambos pueblos, judíos y no judíos, ha formado uno solo, nuevo y unido en él. Aleluya. En la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 14, el apóstol Pablo expresó lo que hizo Cristo en la cruz. Y dice: anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio, clavándola en la cruz. Gloria a Dios. Necesitamos un Salvador y se llama Jesucristo. La última parte de este versículo 4 dice: a todo aquel. Wow. Lo cual recalca su carácter universal, que cree. Lo cual enfatiza su carácter gratuito, pero tiene que ser recibida. Aleluya. Para la gloria de Dios. Ahora, continuamos en el versículo 5, donde vemos la posición frente a Israel. Y dice así: porque de la justicia que es por la fe, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. Levítico capítulo 18, versículo 5. Aquí Pablo citó esta frase del Antiguo Testamento, en Levítico, ¿no? La cita de Levíticos. Que la justicia de la ley y la justicia de la fe están en contraste y que se excluían mutuamente. En un hecho que el hombre puede obtener cierta justicia en el cumplimiento de la ley, pero está claro que sería su propia justicia y no la justicia de Dios. La verdad es que el hombre es incapaz de estar a la altura de la justicia de Dios. En su carta a los Gálatas, en el capítulo 3, versículo 2, dice el apóstol Pablo, vamos a buscarlo, Gálatas 3:2. Aleluya. Gálatas 3, versículo 2 dice: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Wow.
¿Qué dices tú? La ley ejerció un ministerio de condenación y de muerte. Leamos los versículos 6 al 8 que dicen: pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. O quién descenderá al abismo. Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Aleluya. Y dice en el 8, más que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Aleluya, gloria a Dios. El texto citado en esta sesión procede del libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 11 al 14. Y vamos a leerlo para que no sean mis palabras. Vámonos, vaya. Deuteronomio. Aleluya. Deuteronomio capítulo 30. Vamos a leerlo aquí en la palabra, para que sea la palabra que nos hable. Dice así, capítulo 30 de Deuteronomio, versículo 11, 12, 13 y 14. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá? Y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros al mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. ¡Wow! Qué tremendo, ¿no? Misericordioso es Dios. Ese pasaje era parte de la tarea encomendada por Moisés a la generación que estaba por entrar en la tierra de Canaán. La fe y obediencia resultaría en bendición. Esto nos pone a pensar. Por otra parte, el rechazo y la desobediencia a Dios resultaría en castigo, porque sería afligido y dispersado. El punto importante de esa enseñanza de Moisés era que la generación tenía el mensaje cerca en su boca, como dice el versículo 8, y podía responder a él con fe en su corazón, y podría vivir ante Dios con obediencia, ya que tenía el mensaje tan cerca. No tenían que pedir que fuera traído del cielo, ni descender al abismo para obtenerlo. La palabra, o sea, las instrucciones de Moisés, estaban cerca de ellos. Al citar a Moisés, el apóstol Pablo quiso indicar que la misma verdad se explicaba a su generación, con el hecho añadido que Cristo se había encarnado en la tierra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cristo, nuestro Salvador. Cristo había vivido entre ellos y después de muerto había resucitado. Nadie tendría necesidad, amado hermano, de subir al cielo para hacer descender a Cristo.
ni de descender al abismo para que Cristo fuera levantado de los muertos. No, o sea, también en el tiempo de Pablo, el mensaje de la justicia por la fe estaba cerca y estaba a disposición de sus lectores, pues era el mensaje que el apóstol estaba proclamando. Leamos ahora los versículos 9 y 10, que dice así: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aleluya. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Qué importante es esto, ¿no? Qué importante es esto. Lo que Pablo estaba diciendo aquí era que la persona debía ponerse de acuerdo, su confesión de fe y su vida. Su boca y su corazón deben de estar en completa armonía. Su boca y su corazón tenían que expresar lo mismo. Es con el corazón que se cree. El corazón, amado hermano, amigo mío, implica la personalidad total, la totalidad del ser. Algunas personas hoy dicen algo con sus bocas, incluso utilizan un vocabulario piadoso de devoción a Dios, pero sus corazones están lejos de Él, lastimosamente. Estas palabras son para meditar. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Cuando usted expresa una confesión de su fe, es decir, lo que usted cree, asegúrese de que su corazón exprese lo mismo, para que no esté usted pronunciando palabras que no significan realmente nada para usted personalmente. Una confesión expresada sin fe se debe a que alguien se está engañando a sí mismo. Hay que tener mucho cuidado. O está cayendo en hipocresía. Por otra parte, si hay fe sin confesión, puede deberse a cobardía. Y nos parece que el apóstol Pablo estaba diciendo que el apóstol Santiago tiene toda la razón cuando dijo en el capítulo 2 de su carta, en el versículo 20, la fe sin obra es muerta. Es decir, que si la fe no se acompaña con hechos, es una fe inútil. Amado amigo, hermano mío, en Cristo Jesús, aquí tenemos las más grandes verdades de la fe cristiana, tales como que Jesús es el Señor, lo cual es admitir que Dios se encarnó en Jesucristo y por lo tanto Jesucristo es Dios. Aleluya. ¿Tú lo crees? ¿Y sabes algo? Dios le resucitó de los muertos. Lo sabes, ¿no? Lo crees en tu corazón y en tu mente. Lo resucitó Dios a nuestro Señor Jesús de la muerte, que es la verdad esencial del Evangelio. Si usted expresa esta confesión con fe en su corazón,
La promesa de Dios va dirigida personalmente a usted y se resume en estas palabras: si cree, será salvo. Yo te quiero convidar a que tú elijas hoy a seguir a Cristo. Entonces quiero que, por favor, cuando veas este video, si tú no has recibido al Señor en tu corazón, tú cierres tus ojitos en estos momentos y hagas una oración conmigo. Esto no te va a costar mucho. Vas a ganar. Vamos a hacer una oración en el nombre de Jesús. Cierra tus ojos. Señor Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo te pido, Dios, te doy permiso que tú entres en mi corazón, en mi vida, en mi mente. Yo creo en ti, Señor. Creo en ti como mi Salvador personal, Señor. No sé, Señor, cómo hacer. No sé cómo hacer, Señor Dios, para cambiar mi vida. No lo sé cómo hacer, Señor. Pero hay algo muy dentro de mí que me dice que contigo lo puedo hacer. Por eso, Señor, te pido que tú me borres en este momento del libro de la muerte y me inscribas en el libro de la vida. Me ayudes, Señor Dios, a cambiar mi manera de pensar. Me enseñes, Dios, esos caminos que tú tienes, Señor, trazados de antemano para mí, Padre. Que tú me ayudes, Señor Dios, a leer tu palabra, a confiar en ti, a creer cada día más y más en ti, Señor Dios. A aumentar mi fe, Señor Dios. Gracias, Señor, por ese acto de amor que hiciste en la cruz del Calvario, Dios. Gracias, Señor, por perdonar mis pecados y por darme una nueva oportunidad. Yo elijo en este día seguirte a ti, Señor. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Sabes algo? Si hiciste esta oración conmigo, hoy hay fiesta en los cielos. Damos gracias a Dios por este hermoso estudio. Seguimos estudiando. Los que están aquí en Ica los esperamos el viernes. El viernes, servicio de oración. Déjanos ahí tu comentario, comparte el video. Es una manera de evangelismo. Mándaselo a tu familia, mándaselo a esa persona que está triste, que necesita una mano amiga, que necesita algo, que no encuentra, que no sabe dónde está. Mándaselo porque lo vas a hacer feliz. Dios te bendiga. Déjanos una manito, tus comentarios, tus peticiones de oración y te esperamos aquí el viernes. Vamos a orar, por mis hermanos que están aquí. Señor Dios, Padre eterno, vamos a orar por los hermanos que están en las redes sociales conectados, mis amados hermanos. Señor, te pido, Padre eterno, por nuestra hermana Francis Crespo, por nuestra hija amada, para que seas tú, Señor Dios, trayendo la provisión. Tú conoces los deseos de su corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Provéele de toda necesidad, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te pido por mi hermana Rosa María Cosío, Señor Dios, para que tú, Señor, sigas sanándola, Padre eterno. Sane, Señor, su pierna, sane su columna, sanes todo su cuerpo, Señor. Reprendemos todo espíritu de enfermedad, toda debilidad, Señor, toda infección, en el nombre de Jesús, de su cuerpo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Restaura su cuerpo, Señor, en el nombre de Jesús, Padre eterno. Te pido, Dios, Padre amado, por mi hermana Gladys Loli Suárez, Señor Dios, en el nombre de Jesús. Que tú bendigas a sus hijos, a su familia, Dios, a su descendencia, en el nombre de Jesús. Que tú, Señor, Padre eterno, le dé fuerza a mi hermana Gladys, Dios, Padre eterno. Que tú la sigas ayudando, Dios, que tú proveas, Padre eterno, todo lo que necesita mi hermana, todo lo que necesiten sus hijos, sobre todo a Junior, Dios, bendícelo, guárdalo, cuídalo, Señor, guíalo por caminos del bien, Señor Dios, en el nombre de Jesús. Bendice a mi hermana María Rosa Pariona, Señor, en el nombre de Jesús, Padre eterno. Que seas tú, Señor, derramando sanidad sobre ella, Dios, sobre su hijo, Señor, sobre su familia, Dios Padre.
Reprendemos todo espíritu de división, de maldad, Señor, en sus vidas, en el nombre de Jesús. Bendice, Padre eterno, a mi hermana Gisela Juárez, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por mi hermana. Gracias, Señor, porque tú, Señor, sabes, Señor, todo lo que necesita. Y tú estás ahorita, Señor, preparando las cosas, Señor, preparando esas bendiciones para derramar de tus bendiciones sobre su vida, Dios, sobre su familia, sobre sus hijas, Padre eterno, en el nombre de Jesús, Señor. Te pido por mi hermano David Mendoza, Dios, por su esposa Tracy, Señor Dios, para que seas tú, Padre eterno, bendiciéndolos a ellos grandemente, Señor. Trae felicidad, Señor Dios, que ellos sean una familia feliz. Bendice a Angelito, Señor, bendice a sus hijos, Dios. Bendice esa familia, Señor Dios, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Bendice, Padre eterno, a Stephanie, Señor, que está allá en Argentina, Dios. Bendícela grandemente, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Cuídala, guárdala, Señor. Provéele de todo lo que necesite, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice a Nicolás, Señor Dios. Bendice, Señor, su casa, tu trabajo, en el nombre de Jesús, Señor. Bendice su finanza, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Dios. Te pido, Señor, por mi hermana Milagros Lizarraga, Padre, en el nombre de Jesús. Tú conoces, Señor, todas las cosas. Tú, Padre eterno, eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Tú conoces las aflicciones, Señor Dios, de mis hermanos, Dios. En el nombre de Jesús yo te pido, Señor, que tú tomes el control, Señor, de la situación. Bendice a Iván, Señor, bendice a sus hijas, Dios. En el nombre de Jesús, bendice, Señor Dios. Señor Padre eterno, yo sé que tú tienes algo grande preparado para Milagro. Tú le tienes un trabajo, Señor, de acuerdo a su necesidad, Señor. Mira, Señor, Dios Padre, tú conoces, Señor, todas las cosas. Ayuda a mi hermana Milagro, Señor Lizarraga. Bendícela, bendícela, bendice a Iván, Señor, su esposo, Iván Vaquerizo, Dios Padre. Bendice a sus hijas, bendice, Señor Dios. Reprendemos de sus vidas, Dios, todo espíritu, Señor, de división, de maldad, Señor. Toda hechicería, toda brujería, toda palabra de maldición que haya sido echado sobre ellos, en el nombre de Jesús, la reprendemos en este momento, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo se mueva con libertad, limpiando los aires en su casa, Dios, limpiando su mente y sus corazones, uniéndolos en ti, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Te pido por mi hermana Esterfilia Suárez, Dios. Bendícelo grandemente, Señor, en el nombre de Jesús, Padre eterno. Bendice, Señor Dios, a su hija, Señor Dios, a su hija Maizú, Señor Dios Padre. Bendice a su hijo, Dios. Bendice a su familia, Dios, en el nombre de Jesús. Te pido por Ludy, Señor, por Ludy Gabriel Suárez, Padre, en el nombre de Jesús. Bendícela grandemente. Tú conoces su situación, Señor. Bendice sus hijos, Dios. Bendice su casa, bendice su finanza, bendice, Señor, sus fuerzas, Dios. Abre los cielos y manda ángeles a fortalecerla en el nombre de Jesús, Señor. Tú conoces, Señor, sus necesidades, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, Dios Padre. Gracias, Dios, porque tú eres bueno y misericordioso, Señor. Gracias por tu amor, Señor, hacia nosotros. Señor, te pido por Rosa Pariona, Padre eterno, por su hijo, Señor, por su familia, Dios Padre eterno, para que tú desbarates toda obra de Satanás, que el Señor lo reprenda en este momento de nuestras vidas, en el nombre de Jesús, Padre eterno. Te pido, Señor, por mi hermana Susi, Dios Padre, Susi Velázquez de Muñoz. Gracias, Señor, porque tú escuchas. Sabemos, Señor, que cada vez que sale un clamor de nuestro corazón, Señor Dios, tú inclinas aún más tu oído y estás pronto a socorrernos, Dios. Te pido, Padre eterno, por sus hijos, Dios, por Pablo Muñoz, Señor Dios Santo, para que tú lo libertes, para que tú le des fuerza, para que tú, Señor Dios Padre, sigas haciendo la obra que tú comenzaste a hacer en él, Señor. Tú la continúes haciendo, Señor, porque este trabajo, Señor Dios Padre, es hasta que estemos contigo, Señor, cara a cara, Padre amado. Le pido por mi hermano Ricky, Dios, que está allí, tiene fiebre, tiene escalofríos, Dios, Señor Dios Padre. Señor, sana su cuerpo, Dios. Manda ángeles en este momento, Señor, a guardarlo, a cuidarlo, a fortalecerlo. Bendice, Señor, a su hija Mazú, Señor. Bendice, Padre eterno, a Nadia, Dios, en el nombre de Jesús, esa familia, ese matrimonio, Dios. Reprendemos todo espíritu de maldad, Señor, Dios Padre, de sus vidas. Reprendemos, Señor, todo espíritu
espíritu, Señor, que quiera venir, Señor, a aprovecharse de las situaciones, Señor, por las cuales ellos estén pasando, Señor, para traer cosas malas a su vida, Dios. Señor, reprendemos todo espíritu de enfermedad de la vida de Ricky Muñoz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesús, que tiene poder, Señor. Señor, te pido también por Mayita Muñoz de Vega, Dios, bendícela, guárdala, cuídala, Señor, Dios Padre, sana su cuerpo, quita toda dolencia, todo malestar, Señor, de su cuerpo, en el nombre de Jesús. Te pido por su esposo David Vega, Señor, Dios Padre, bendícelo, cuídalo, guárdalo, Señor, líbralo del mal, en el nombre de Jesús. Gracias por proveerle, Señor, Dios, gracias por aumentar su finanza, por guardarlo, por cuidarlo, Dios. Bendice, Señor, a Valita, Señor, bendice a Bianquita, Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor, por el regalo y las bendiciones que le ha dado a Bianquita, Señor, con respecto a su universidad. Gracias, Dios, porque tú eres el dueño de todo y tú eres el que haces todas las cosas posibles, Señor. Podemos ver, Señor, cómo tus cosas salen, Señor, Dios Padre, como todo lo que te ponemos en tus manos, Señor, se hace realidad. Gracias, Dios. Te pido por mi esposa, Señor, Violeta González de Barriá, Señor Dios, en el nombre de Jesús, Padre eterno, bendícela, guárdala, cuídala, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice nuestros hijos, Señor, Dampier, Señor Dios Padre, por su esposa Francis, por nuestra nieta Aisley, Dios, también por nuestro hijo Brian, Dios, por Cecilia, Señor Dios Padre, por Cecian, por Arlé, Señor Dios, bendícelos, cuídalos, guárdalos, Señor. Gracias, Dios Padre eterno, porque hasta hoy no nos ha faltado nada, Señor. Limpia los aires, Señor, de la casa pastoral en el nombre de Jesús, Señor. Limpia, Señor, los aires de esta casa, Señor. Limpia nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Perdona nuestros pecados y ayúdanos, Señor. Enséñanos, Señor, a ser buenos y ayúdanos a perdonar a los que nos ofenden, Dios Santo Rey. Perdona, Señor, si hemos cometido falta, Dios Santo. Perdona, Señor, si no somos diligentes, Dios. Perdónanos, Dios, pero haznos ver, Señor, Dios. Danos claridad, Dios Padre. Gracias, Señor, por el ministerio pastoral que tú nos has dado a mi esposa y a mí, Dios. Gracias, Señor, por nuestro matrimonio. Gracias, Dios, porque tú, Señor, has hecho realidad todas las cosas, Dios Padre. Gracias, Señor, porque tú has puesto en nosotros ese amor por las almas, Dios, en el nombre de Jesús. Hermano Juan Manuel Cox te manda saludos. Damos gracias a Dios por Juan Manuel Cox, bendiciones en el nombre de Jesús, Señor, el hijo de mi hermana Gladys, Juan Manuel Cox, que Dios lo bendiga. Dios te bendiga, Juan. Siempre estamos orando por ti, hijo mío. Que el Señor te guarde de todo mal en el nombre de Jesús. Traiga libertad a tu vida, a tu mente y a tu corazón. Que el Señor te ayude, que el Señor te bendiga grandemente. Gracias, Dios, por estos tiempos, por estos momentos, Señor, que tú nos regalas, Padre, para poder agradecerte, Dios, tantas cosas que has hecho en nuestras vidas y para poder agradecerte de antemano las cosas que vas a hacer, porque sabemos que tienes cosas grandes que todavía no han subido a nuestros corazones, preparadas para nosotros, los que te buscamos en espíritu y verdad. Te amamos mucho, Dios, y los amamos a ustedes también. Dios me los bendiga. Chao, hasta el viernes. A tu hija, papi. Te amo, Stephanie.